11 horas con 16 minutos, vamos a hablar de lo que sucedió en Ecuador para que usted también esté al tanto. El presidente de este país, de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este miércoles en medio del juicio político en su contra la denominada muerte cruzada, la que disuelve la Asamblea Nacional, el Parlamento, de mayoría opositora. A su vez, convocó a elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor. En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por grave conmoción interna y política. Esto ocurre después de haber comparecido ayer ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de malversación. El mandatario recurrió a la muerte cruzada antes de esperar al debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura. En dicha instancia se requieren 92 votos para destituir al jefe de Estado, equivalentes a 2/3 del hemiciclo. Pasemos a escuchar parte del discurso del presidente Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, donde decretaba esta y otras medidas e informaba además los distintos decretos que ya ha firmado para determinar esta disolución del Parlamento ecuatoriano y llamar a elecciones anticipadas en ese país. No se trata de la verdad, o de luchar contra la supuesta corrupción, o de defender los intereses del pueblo. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. En eso son expertos. El control total que ya lo vivimos, viene acompañado de autoritarismo, persecución y corrupción. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada. Yo admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. Me he esforzado para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad y estabilidad, que permitan a cada poder del Estado cumplir con sus atribuciones y responsabilidades. Pero el ataque a la gestión de este gobierno no tiene límites. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en 2 años de gobierno. Hay ministros que han tenido en un solo día hasta 5 comparecencias. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del gobierno. Es inaceptable que gran parte del tiempo de los ministros y sus equipos esté dedicado a resistir el acoso político de la Asamblea Nacional, en lugar de gestionar la solución de los problemas de las familias ecuatorianas. Esto no es fiscalización, es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 7
4.1. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas. ¿Y qué significará? Muy bien, declaraciones del presidente Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, quien declaraba de esta manera que disuelve el Parlamento ecuatoriano y argumentaba también que tomaba como medida llamar a elecciones anticipadas en este país a propósito de la grave conmoción interna y política que se vive en Ecuador. Además, a través de sus redes sociales, Lasso afirmó que decidió firmar el decreto ejecutivo 741 con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al Consejo Nacional Electoral que se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos, esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esto es lo que publicaba también en Twitter el mandatario de Ecuador por esta situación política que se vive en esta nación, donde se vive una crisis bastante fuerte a propósito de las distintas manifestaciones y las disconformidades que existen con el presidente Guillermo Lasso en particular. Vamos a quedar muy atentos cómo sigue evolucionando esta crisis política en el Ecuador y los mantenemos informados respecto de lo que suceda en esta nación allá en Ecuador a propósito de la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones de legisladores y presidenciales allá en Ecuador, decretado por el presidente Guillermo Lasso.